Hermanos, voy a invitarles que vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 17 hasta el 32. Efesios 4, 17 al 32. Gloria al Señor, aleluya. Cuando todos lo tengan pueden decir amén para llevar la lectura. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive para siempre. Hay poder en Dios, aleluya. Efesios 4, 17 al 32. Poderoso es Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu, y la iglesia que va apareciendo dice amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar encomendando a Dios esta palabra. Pues Dios, que habitas en gloria, en esta preciosa hora vengo presentando tu palabra que se va a predicar en este momento. No sea yo quien hable, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, poniendo las palabras en mi boca, Dios mío, porque yo no quiero hablar palabras de mi propia cuenta. Quiero, Dios mío, que seas tú quien hables conforme a ti te place, no como yo quiero, Señor Jesucristo, sino como a ti te place, como tú quieres que se hable tu palabra. Palabra que edifique, palabra que llene, palabra que transforme, palabra que renueve nuestras mentes, para que podamos, Dios mío, así comprobar cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta, y que nosotros podamos estar alineados a tu santísima voluntad. Nuestros corazones íntegros delante de ti, nuestra manera de vivir totalmente honrándote, totalmente agradable delante de tu divina presencia. Señor Jesucristo, encomiendo esta palabra que se va a predicar en este momento, sea necesaria para la edificación de nuestras almas, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo tome el control absoluto sobre todo a partir de este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema crucificando al viejo hombre. Como podemos ver, lo que nos habla en Efesios 4, 17, nos habla al verso 32, nos habla de la nueva vida que nosotros tenemos ahora en Cristo. Vida nueva
lo cual nos dice esto: pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, porque así caminan los gentiles, andan en la vanidad de su mente. Andan preocupados por hacer aquí, por hacer allá, por tener la mejor casa, por tener la mejor cuenta bancaria, porque fulano anda el iPhone de último modelo, pues yo también lo tengo que andar. Así andan en la vanidad. Eso es andar en la vanidad de su mente. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Muchos los gentiles pues sabemos que viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, porque son duros de corazón, porque se les predica de la palabra y algunos ni siquiera creen en Dios. Algunos dicen que son ateos, que ni siquiera creen en Dios ni en el diablo, porque dicen que es mentira, son puros cuentos sacados de no sé de dónde los han sacado, dicen ellos. Pues realmente estas son personas que hay dureza en su corazón, por la dureza que hay en su corazón, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esas personas el entendimiento lo tienen entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, pues por la misma ignorancia que hay en ellos, esa dureza que hay en sus corazones, la cual pues solamente Dios, dice, puede ablandar esos corazones, los cuales después dije que perdieron toda sensibilidad. Pero esto se refiere a algunos que han estado, conocieron a Dios, pero lastimosamente ahora dice que se han ido de la gracia de Dios y han perdido toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para cometer, dice, toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Hemos aprendido que una vez que el viejo hombre ha sido renovado, creado un nuevo hombre en Cristo Jesús. Sabemos que hemos aprendido de Cristo a ser como Cristo fue, a vivir como Él anduvo, a andar como Él anduvo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, oiga, si en verdad nosotros le hemos oído a Cristo el consejo y hemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente nosotros hemos oído el consejo sabio de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no nos vamos a perder. Así venga otro a decirnos, no, mira que ahí no está la verdad está aquí. No nos vamos a dejar engañar porque la verdad, conforme a la verdad que está en Jesús, nosotros hemos sido guiados, hemos sido asesorados por el Espíritu Santo de Dios y no va a haber hombre mentiroso que nos mueva de la verdad. No va a haber palabra mentirosa que no va alineada a la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que nos engañe con otras palabras sutiles que ellos arman para poder engañar con astucia, si fuese posible, a uno de los escogidos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Realmente, muchas veces, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque son deseos bastante engañosos, los que muchas veces quieren venir a perturbar porque está viendo al enemigo que aquella persona ya no está por su cuenta, entonces envía ese vicio que estaba ahí conforme a sus deseos engañosos en aquella persona que ahora ha sido renovada en Cristo Jesús. Pero si aquella persona no se descuida de la oración, el enemigo no va a poder ganar ventaja ahí. El enemigo va a ser confundido porque la oración, en la oración hay poder. Amén. Ahí se rompen las cadenas. Ahí se rompe toda trampa que el enemigo venga a poner. Y dice la palabra en el verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que está en nosotros, creados según Dios.
Porque según Dios tenemos que nosotros vivir siguiendo su ejemplo, viviendo en santidad, como dice la palabra de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia, que es su palabra, y santidad de la verdad, santidad como nosotros andamos, como hablamos, como vivimos nuestra manera de vivir. Ahí reflejamos que andamos en la justicia de Dios, en la santidad de la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. La que no nos va a engañar, la que no miente, la que nos guía a toda verdad. Y dice el verso 24 y el verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Que también tenemos que desechar la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que siempre hablar con la verdad, cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos uno solo en Cristo Jesús. Antes éramos divididos, pero ahora que nosotros estamos en Cristo, dice la palabra de Dios que somos uno solo en Cristo. Y realmente que somos uno en Cristo cuando estamos en un mismo pensar y estamos en un mismo sentir, donde nos dice la palabra de Dios que tenemos que desechar la mentira, hablando siempre la verdad cada uno con nuestros prójimos, porque realmente somos los miembros los unos de los otros. Es decir, que si a un miembro se duele, el otro miembro también se duele, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos dice: pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio cuando nos enojemos para no pecar. Que no se ponga el sol en vuestro enojo, dice, ni demos lugar al diablo. Que no demos lugar cuando venga el enojo. El que hurta, no hurte más. O sea, el que robaba ya no roba más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Realmente el que robaba ya no roba más, dice, ahora más bien trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y es que cuando nosotros podemos compartir con el que padece necesidad, Dios se agrada de ello, porque Dios es un Dios justo. Es un Dios que no se compadece de las injusticias, al contrario, se enoja donde hay injusticia, porque no es un Dios injusto. Por lo tanto, se alegra cuando nosotros practicamos la justicia y compartimos, tenemos esa bondad para compartir con el que padece necesidad. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga, ninguna palabra corrompida, sabemos palabras innecesarias que no tenemos que pronunciar, para que por medio de ahí nosotros no abramos puertas al enemigo, porque dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Había una señora allá que trataba a su hija de pule, y le decía la gran palabrota sin darse cuenta que ella misma se estaba insultando. Y realmente había veces que le decía: es tapú, y le decía la gran palabrota. Entonces, hay palabras que atan a esas personas, hay palabras que parece que no tuvieran poder, pero sí tienen poder, porque después de que la mamá le pronunciaba esas palabras bien feas, la muchacha ya no andaba bien, pues, conduciéndose en orden, porque tal vez aquellas palabras la habían atado a ella. Entonces, dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que no pueden haber palabras negativas para sus hijos, no pueden haber palabras negativas para el prójimo, porque hay palabras negativas que afectan a las personas. Por esa razón, nosotros cuando oramos tenemos que rechazar toda palabra negativa que lancen, porque siempre van a haber una que otra persona que va a lanzar palabras negativas para poder destruir su vida, porque el enemigo así trabaja. Pero usted tiene que orar sabiamente y decirle al Señor que rechaza toda palabra negativa que haya sido enviada a su vida. Y es por esa razón que dice la palabra de Dios, sino que la palabra sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando usted sabe
cómo hablar, usted está dando gracia a los oyentes. Cuando usted no sale de su boca palabras necias, palabras ofensivas, usted está dando gracia a los oyentes. Amén. Y el verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice que cuando se salen esas palabras de nuestra boca, contristamos al Espíritu Santo. Dice que por esa razón procuremos que sean sabias las palabras de nuestra boca, porque sucede que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pronunciamos esas palabras inadecuadas. Se entristece el Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Es por esa razón que nosotros se nos insta a que tengamos sabiduría a la manera de hablar, a la manera de expresarnos. Y el verso 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oigan, con esto no le voy a decir que no nos vamos a enojar. Todos tenemos momentos donde vamos a sentirnos enojados por ciertas situaciones, ¿verdad?, que se dan. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos. Si hasta nuestro Señor Jesucristo, que fue santo, perfecto en todos sus caminos, se enojó de alguna manera, también lloró, de alguna manera lloró. Por eso la palabra del Señor nos dice: quítese de vosotros toda gritería, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, que no le voy a decir que no se va a enojar, pero que sea sabio cuando usted se enoja, que no le dé lugar al enemigo, tal vez en la ira pronunciar malas palabras, o gritar una grosería, y maledicencia y toda malicia, dice. Toda malicia, ya no tiene que haber malicia en nosotros. Antes ser benignos, dice, unos con otros, misericordiosos. Antes tenemos que ser nosotros benignos con los demás, unos con otros, dice misericordiosos, es decir, que seamos bondadosos con los demás, que el mal del uno sea el mal del otro. Entonces dice: perdonándoos unos a otros, como así Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque perfecto solo Dios. Siempre va a haber una que otra persona que le va a fallar, que nos va a fallar, pero dice la palabra del Señor que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo, nosotros tenemos ese ejemplo de perdón. Si queremos que Él nos perdone, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los demás las ofensas, viviendo, dice, como hijos de la luz, viviendo como hijos de la luz. Gloria al Señor. En Juan 8:12 nos dice, gloria al Señor, que tenemos que vivir como hijos de la luz. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Y es que, pero podemos decir, es difícil, no puedo, tengo muchos obstáculos. Pero la palabra del Señor dice que con Dios todo lo podemos. Recuerden lo que nos dice Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Miren cómo nos dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo, y si nosotros lo seguimos a Él a través de sus consejos que nos brinda cada día, dice que no andaremos en tinieblas, sino que nosotros tendremos la luz de la vida. Amén. La luz de la vida que nos guía a la vida eterna, nos conduce sin duda alguna a la vida eterna. Pero para ello nosotros tenemos que seguir a Cristo, seguir su palabra, seguir sus consejos, viviendo al pie de la letra cada uno de ellos, para que nosotros podamos andar en la luz y ya no más en tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Y Pablo exhorta a la iglesia a vivir en santidad y a no practicar la conducta escandalosa de los gentiles paganos, según Efesios 4:17-19, que ya vimos, ya leímos lo que nos habla ahí claramente, donde dice que los gentiles, como viven los gentiles, que no lo hagamos, porque nosotros somos verdaderamente, hemos nacido de nuevo, somos hijos de luz, y el viejo hombre quedó atrás, y ya no somos más nosotros sino Cristo,
en cada uno de nosotros. Y por esa razón no tiene que haber ese tipo de actitudes de los gentiles, porque entonces ahí no hay un nacimiento de nuevo, del nuevo hombre. Los gentiles paganos, dicen, no sienten la más mínima vergüenza de practicar toda clase de impureza. Eso lo hacen los gentiles paganos, definitivamente. Ellos no sienten la más mínima vergüenza de practicar toda clase de impurezas, porque sabemos que los gentiles paganos, aquellos que van a una iglesia, van, rezan, hacen su misa, pero luego cuando salen de ahí a tomarse sus cervecitas, a fumar el cigarro, otros a fumar el puro, y así, otros al baile, a la discoteca. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, los gentiles paganos dice que no sienten la más mínima vergüenza de practicar toda clase de impurezas, porque realmente no les ha nacido Dios, en sus corazones no ha nacido Dios. No hay un nuevo nacimiento, prácticamente no se ve el cambio en esas personas, sino que andan en una iglesia porque ahí es permisible todo, y van, hacen lo que hacen y luego salen a practicar toda clase de impureza. Por esa razón dice que los gentiles paganos no sienten la más mínima vergüenza de practicar toda clase de impurezas. ¿Por qué? Impurezas sexuales a la vista de los hombres. ¿Por qué? Ahora en día se está dando de que muchas, no solamente en determinada denominación, la que nombré anteriormente, sino que se ha dado en diferentes iglesias que andan de apariencia, se van a las discotecas los fines de semana y allá empiezan bailando y terminan haciendo actos vergonzosos, desagradables ante los ojos de Dios, por los cuales viene la ira de Dios a esta tierra. Que por esa razón, la razón por la cual el Señor Jesucristo no ha venido a esta tierra es porque es grande su misericordia para con la humanidad. Aunque la humanidad no entienda que Él tiene misericordia, Él aún está ahí paciente, esperando a ver a qué hora se arrepienten, dándoles oportunidad una tras otra, pero la desprecian. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra esas personas desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas personas que están predicando la palabra del Señor, pero que dicen, no importa que vayan a la discoteca, quien dice que eso es malo, puedes ir a la discoteca, somos seres humanos, tenemos derecho a divertirnos, es lo que muchos dicen. ¿Quién dice que es mala las bebidas embriagantes? ¿O quién dice que es malo hacer cuantas cosas indebidas? Pero dice la palabra del Señor que esas personas van a dar cuenta en aquel día. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es que muchas personas se detienen con injusticia la verdad. En determinadas denominaciones no les gusta hablar de santidad, no les gusta hablar de que Cristo viene, sino que les gusta hablar de que viene tu carro de último modelo, viene tu casa, viene finanzas para tu vida, pero no le dicen que viene el Señor Jesucristo con esa justa retribución a pedir cuentas, cuál sea la forma en cuanto nuestra manera de vivir en esta tierra. Y se les olvida predicar de que Cristo pronto viene y que tenemos que estar limpios, amén, sin mancha y sin arruga. Pero bien, el Señor Jesucristo dice que ni Él les juzga, sino que la palabra que les ha sido hablada, esa es la que les va a juzgar en aquel día. Vamos al libro de primer libro de Pedro 4, 3 al 5. Mire que nos dice primera de Pedro 4, 3 al 5. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, dice que ya basta ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya él ya está hastiado de ver tanto pecado.
está hastiado de dar tantas y tantas oportunidades que la gente la ve pasar y dice, cheque, o sea, cuando ya mire que ya es la venida de Cristo, entonces voy a aceptar. O algunos dicen, ahorita no viene, voy a seguir en lo que a mí me gusta hacer. Y entonces, por esa razón dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya es demasiado, la misericordia se ha extendido, pero la gente no quiere entender. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así se encuentra la gente hoy en día, viviendo en sus concupiscencias, en sus lascivias, en embriagueces, en orgías, en toda disipación y abominables idolatrías. Y entonces el Señor Jesucristo solo observa y cautelosamente, pero Él todavía está extendiendo un momentito más, un tiempo más su misericordia. Pero dice que por su misericordia aún la tierra no ha sido consumida, porque el pecado está a la orden del día, o sea, se mueve de una manera que está, lo ven como que es el pan de cada día para ellos. Entonces realmente estamos viviendo esos tiempos donde la gente estaba como en los días de Noé. Y es que así la palabra del Señor nos dice claramente que como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque todos estaban bebiendo, comiendo, bebiendo y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no quisieron hacer caso a la voz de Noé cuando él decía, prepárense, Cristo viene, hay que entrar en el arca, pero nadie le quiso ir. Así estamos ahora en día, estamos predicando que hay que prepararnos, que Cristo viene, que Cristo quiere salvarle, pero no, la gente hace caso omiso a la palabra del Señor. Las iglesias están vacías, las discotecas están llenas, las cantinas están llenas, los billares están llenos, pero las iglesias están vacías. Y bueno, así es la palabra del Señor. Para que la palabra de Dios se cumpla, pues es necesario que todo esto acontezca. Son parte de las profecías que se tienen que vivir. Amén. Y la conducta depravada de los gentiles, dice paganos, debe ser rechazada por nosotros los creyentes. Esas conductas, hermanos, depravadas de los gentiles paganos deben ser rechazadas por nosotros los creyentes. O sea que nosotros tenemos que predicar la palabra. Nosotros no podemos aplaudir esas obras que hacen los gentiles paganos. Tenemos que rechazarlas y, si es posible, reprenderlas porque el Señor quiere que nosotros seamos defensores de la fe, que defendamos su palabra, que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque esto no fue lo que aprendimos de Cristo. Realmente nos dijo ahí Efesios 4:19 al 32, lo leímos, que esto nosotros no fue lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, que andemos en nuestra manera vana de vivir. No, el Señor Jesucristo nos enseñó que vivamos en santidad, y como también vimos San Juan 8:12, gloria al Señor. San Juan 8:12, si no lo hemos visto. Vamos a ver qué nos dice San Juan 8:12. Gloria al Señor, también una palabra bastante clara, que la palabra del Señor nos dice que esto no es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Hemos aprendido a vivir de Cristo humildemente, sabiamente, como dice Efesios 5:15-16, aprovechando bien el tiempo, porque los días en que estamos son malos, realmente malos y peligrosos. Miren que nos dice San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya lo habíamos visto. Si realmente nosotros andamos en Cristo, pues vamos a tener la luz de la vida. No va a haber nada que nos destruya, no va a haber nada que nos desbarate de la presencia de Dios, de sus caminos. Y Juan 14:23, vamos a ver qué nos dice. También Juan 14:23. Gloria al Señor, aleluya. Sí, realmente que Jesucristo pues es la luz del mundo. Y pues el que le sigue dice que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Juan 14:23 también nos habla. Aleluya, bendito sea Dios.
dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De esto así se distingue un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? El que ama su palabra, dice: mi palabra guardará. O sea, tenemos que guardar su palabra. Si amamos, lo amamos como decimos, tenemos que guardar su palabra. Y dice que el Padre nos amará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Y también el Padre nos amará, y él vendrá a nosotros y hará morada con nosotros. Es decir, que si el Padre, el Hijo, está en nosotros, el Hijo libertario, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres de la esclavitud, libres del miedo, libres de tantas cosas que en esta vida se presentan. Vamos a ser libres para que así podamos glorificar el nombre de Dios Padre. Y en Mateo capítulo 5, 14 al 16, 5, 14 al 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oiga, nosotros somos la luz del mundo. Realmente que si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar a los que andan en oscuridad, porque dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, no la podemos esconder. Como hijos de Dios no tenemos que escondernos, sino que tenemos que andar a la luz de la palabra, para que así nosotros podamos alumbrar a los que aún andan en oscuridad. Y el verso 15 dice que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, que nosotros tenemos que ser esa luz que alumbra aún a todos los que están en casa. Porque dice la palabra del Señor que no se puede esconder esa luz debajo de un almud, porque si se esconde debajo de un almud no vamos a poder alumbrar a los demás que están en casa, sino que se tiene que poner en alto para que pueda así alumbrar a los que están en casa. En otras palabras, nosotros tenemos que ser la luz de los que están en casa. También tenemos que ser esa luz de aquellos que andan en oscuridad, para así nosotros poder alumbrar. Y miren el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, hermano, vuestra luz delante de los hombres tiene que ser, así tiene que alumbrar nuestra luz delante de los hombres, para que ellos, hermanos, vean nuestras obras, y a través de nuestras obras que alaban, que honran a Dios, así ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestras obras ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Debemos crucificar la vieja naturaleza carnal, para que la naturaleza espiritual creada por Dios se haga realidad en nuestras vidas. Eso es algo muy importante, crucificar la vieja naturaleza carnal, hermanos, para que la naturaleza espiritual creada por Dios se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Cada día. Y podemos verlo ahí en Gálatas capítulo 2, en el verso 20, como nos dice Gálatas 2:20, gloria al Señor. Es que esa vieja manera de vivir, esa vieja naturaleza carnal, la dejamos enterrada desde el momento en que Cristo nos libertó para la gloria de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, en Cristo, con Cristo, hermanos, estamos nosotros juntamente crucificados. ¿Cómo? ¿Cómo realmente estamos con Él juntamente crucificados? Porque padecemos. Quizás no padecemos al mismo grado que Cristo padeció, porque no hemos sufrido escupidas, no hemos sufrido abofeteadas, no hemos sufrido pateadas como patearon a Esteban, lo mataron a pedradas. ¿Qué nomás no le hicieron a Esteban? No sufrimos, hermanos, lo que otros hermanos en Medio Oriente están sufriendo. Algunos están siendo quemados vivos, otros están siendo azotados,
otros están siendo puestos en cárcel y así sucesivamente están padeciendo horrible. ¿Por qué? Porque con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Es decir, nosotros no alcanzamos a padecer ni siquiera un poquito de lo que padecieron los discípulos. Nosotros con una mala mirada estamos realmente graves, porque el hermano Julano de Tal no nos dio la mano, estamos graves. Y miren lo que los demás hermanos están sufriendo en Medio Oriente, están padeciendo hambre, están padeciendo persecución, están padeciendo desnudez porque no tienen abrigo, viven bajo los escombros, aguantando frío, aguantando hambre, aguantando tantas necesidades. Viven otros hermanos allá en las sinagogas escondidos adorando a Dios, otros que se dejan ver adorando a Dios, pero cuando lo ven, los agarran, los azotan, los queman vivos, los golpean, otros los meten presos, como les decía anteriormente, de manera que están padeciendo realmente la cruz de Cristo. Y nosotros, hermanos, aquí no hay nada lo que nosotros padecemos comparado con esos otros hermanos que están viviendo allá en Gaza, en Medio Oriente, en diferentes países, porque son países donde habitan los musulmanes, los islamistas y todos esos hombres crueles, implacables, implacables, la forma en cómo tratan a los cristianos, los detestan a muerte, que si nosotros, hermanos, nos fuéramos a meter ahí, no salimos vivos, saldríamos, yo creo que ni el cuerpo sacaríamos de ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos lo detestan a tal grado que no desean ni oírlos hablar, peor para que los quieran ver. Y así sucesivamente está sucediendo en esos países islámicos, en esos países musulmanes, en donde se encuentran sufriendo Israel ataques constantes, otros que hacen filas porque no hay comida y llegan y lloran del hambre, unos niños desnutridos a tal grado de que no tienen nada que comer. Entonces nosotros démosle gracias a Dios, hermanos, porque sí estamos crucificados juntamente con Cristo, como dice la palabra del Señor, porque padecemos. Sí, padecemos enfermedades, padecemos críticas, padecemos burlas, padecemos unas cuantas cositas, pero que no se compara, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo aquí en este país con lo que esos otros hermanos están viviendo en Medio Oriente, y que tenemos que orar mucho por ellos, porque están sufriendo la viva cruz de Cristo en sus vidas de una manera fuerte, de una manera que esa sangre que está siendo derramada clama por justicia, y esos mártires dicen: ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre?, le dicen la palabra del Señor. Es decir, que Cristo está airado con tanta injusticia y está pronto por suceder la justa retribución, porque dice que los mártires claman la sangre de ellos desde el suelo, pidiendo al Señor: ¿hasta cuándo, Señor Jesucristo, vengará nuestra sangre? Yo sé que Dios está escuchando la súplica de esos mártires que están muriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no sabemos es la hora, el día, la fecha de cuando Él va a venir. Y mire lo que nos continúa diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hermanos, ahora lo que nosotros vivimos en la carne, esa carne que es materia, que un día va a perecer, que un día fue creada del polvo y dice que al polvo vamos a volver, lo vivimos, dice, en la fe del Hijo de Dios. Ahora en esta carne, lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe, en esta palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, gloria al Señor. Y dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque vivimos en la fe del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que nos da la victoria, el Hijo de Dios que nos da la fuerza para que nosotros sigamos adelante, el cual dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos amó primero, Él nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, hermanos. Por esa razón es que con Él estamos juntamente crucificados, como les decía, pues no vamos a padecer, padecemos aunque sea un poquito de lo que Él padeció, porque creo que ni los apóstoles que se encuentran en la Biblia, ni comparado con ellos, hemos sufrido. Lo que ellos sufrieron no se compara con lo que nosotros ahora sufrimos, porque es poquito lo que nosotros padecemos.
Es poquita las situaciones que se dan en esta vida comparadas con los otros padecimientos que se están dando allá en esos otros países de Medio Oriente, África. Cuántos países que están siendo castigados por los musulmanes, los cristianos, pero que Dios les dé la fuerza a esos hermanos para no negar la fe, mantenerse firmes hasta el último momento. Esa debe ser nuestra oración, que Dios les afirme sus corazones cada día para que ellos no desistan de seguir pronunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de los azotes, que ellos no desistan de seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Realmente no sabemos si nosotros vamos a llegar a sufrir tal persecución, porque es fuerte lo que ellos están viviendo, pero sí es necesario que oremos por ellos, que Dios les ayude cada día. Efesios 4:22 al 24 nos dice, 4:22 al 24 nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos invita a que nos despojemos por completo del viejo hombre. Dice que está viciado a los deseos engañosos. Es que hay muchos deseos engañosos que la carne le va a pedir muchas veces, como que se quede en casa, como que no ore, como que no ayune, como que no lea la Biblia, y por medio de ahí van esos deseos engañosos, viciados, que están viciados conforme a los deseos engañosos, dice. Y la palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos. Y dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Cada día, hermanos, vamos a ir siendo renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Obviamente con nuestras propias fuerzas es imposible que lo logremos. Vamos a acudir a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para nosotros poder, hermanos, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Nos vamos a ir renovando con la palabra de Dios. Esta que nutre nuestra mente, esta que cuando vengan pensamientos negativos, pero si tenemos esa palabra aquí en nuestra mente, vamos a citar la Biblia, así como Jesucristo se la citaba al mismo enemigo cuando lo atacaba. De esa manera nosotros vamos a confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Y es así, hermano, como el espíritu de vuestra mente va a ir siendo renovado. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Oiga, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Estamos creados según Dios, siguiendo su ejemplo, siguiendo todos los parámetros como Él nos ha dejado establecidos en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia que es su palabra y santidad de la verdad, que va a ser nuestra manera de conducirnos, nuestras obras, nuestra manera de andar y de hablar. Gloria al Señor, aleluya. Y Colosenses capítulo 3, 5 al 7 también nos dice, aleluya, respecto al tema. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga, tenemos que hacer morir todas estas cosas terrenales, hermanos, en nosotros, lo cuales nos nombra aquí que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto viene a ser idolatría, dice la palabra del Señor. Por tanto, no solamente es idolatría aquellos que adoran a un dios de barro, a aquellos chicos de yeso, no, también dice la palabra del Señor que lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo eso dice que es idolatría, es contado como idolatría, gloria al Señor. Así de que dice el Señor que nos tengamos cuidado de todas esas cosas, que no nos vayan a atrapar, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas son las razones por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice: vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Oiga, cuando nosotros anduvimos en otro tiempo, dice en ellas, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Realmente, gracias a Dios, nosotros, dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito sea mi Padre Celestial, nací en un hogar cristiano y me considero, con el Salmo capítulo 1, que me desglosa de esa manera, gloria al Señor, la palabra del Señor. Pero otras personas que dicen que anduvieron en otro tiempo, también Dios tuvo misericordia de ellas, dicen, esas personas dicen que anduvisteis en otro tiempo, por los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, esas malas obras desagradables ante los ojos de Dios. Pero bendito sea Dios por las cuales han sido rescatadas de ese lugar y ya no andan en ese tipo de esclavitud, porque eso lo único que trae es esclavitud. Eso lo único que trae es tristeza, depresión, un sinnúmero de cosas que trae. Esos factores nos llevan a la destrucción. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Gloria al Señor, aleluya. Segunda de Corintios también nos habla en el capítulo 5, en el verso 17, nos dice, Segunda de Corintios 5, 17, así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice claramente que de manera que nosotros estamos en Cristo ahora, nueva criatura somos. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas esas cosas viejas pasaron. Ya Dios no las toma en cuenta. Ya aquellos pecados que usted cometió anteriormente, ahora que usted es nueva criatura, esas cosas viejas dice que ya pasaron. Ya Dios no las toma en cuenta. Ahora ya dice que todas son nuevas. A partir de que usted comienza una vida en Cristo, esa vida es nueva. Y el Señor empieza contando lo nuevo. Ya no cuenta lo viejo. A partir de ahí empieza Dios a contar su nueva vida en Cristo Jesús. Ya aquello viejo ya está enterrado, está en el pasado. Dios lo olvidó, por lo tanto usted también tiene que olvidarlo. Así como Jesucristo lo olvidó, usted también tiene que olvidarse de las malas obras, porque Dios ya no las tiene en memoria, pues usted también olvídelas por completo. Porque el Señor Jesucristo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pues de aquí todas son hechas nuevas. Y Romanos capítulo 6, en el verso 4, aleluya, también nos habla respecto al tema, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, hermanos, que nosotros, esos pecados han sido sepultados juntamente con Él. ¿Por qué? Para muerte, esos pecados ya murieron, ya no tienen vida, ya no cobran vida en nosotros. Por el bautismo, en ese bautismo ahí murió, ahí quedó sepultado el viejo hombre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Jesucristo resucitó de los muertos, hermanos, así nosotros, dice, por la gloria del Padre, así pues Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, nos habla de Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, miren, Nicodemo era alguien necesitado de Dios, se humilló y vino a Jesús en busca de ayuda. Juan capítulo 3, aleluya. Juan capítulo 3 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que naciere de nuevo no puede, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es necio del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, ahí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está en la condenación, que la luz vino al mundo, pero resulta que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran realmente malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y miren qué interrogante es la que le tenía Nicodemo a Jesús. Él pensaba que, pero Señor, ¿cómo va a entrar uno al vientre de una madre y va a volver a nacer de nuevo? Es que Nicodemo entiende, le dice, tienen que nacer de nuevo, pero de agua y de espíritu. Porque el que no naciere de agua y de espíritu, dice, no ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de agua y de espíritu para así poder nosotros tener nueva vida en Cristo Jesús y ser salvos por Él. Y si en verdad hemos crucificado al viejo hombre carnal, la mentira no debería ser parte de nuestra existencia. Nos lo dice Colosenses 3:9 al 10. O sea que si nosotros hemos nacido de nuevo, la mentira no tiene que existir en nosotros. Siempre tenemos que hablar con la verdad. Amén. Gloria al Señor, aleluya, porque la palabra del Señor nos insta a que hablemos con la verdad. Colosenses capítulo 3 en el verso 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Oiga, no tenemos que mentirnos los unos a los otros, hermanos, porque nosotros realmente nos hemos despojado del viejo hombre con nuestros hechos. Nuestra manera de vivir tiene que decir que realmente hemos nacido de nuevo. No tiene que haber mentira en nosotros, tiene que estar siempre la verdad. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que nosotros tenemos que estar revestidos del nuevo a través de las enseñanzas, del consejo de la palabra de Dios, que cuando lo ponemos por obra, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nuestro Señor Jesucristo, o sea Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y así sucesivamente se va renovando hasta que nosotros podamos alcanzar el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esa manera podamos andar como Él, podamos hablar como Él y podamos ser ejemplo para la humanidad. Y a través de nuestras obras, a través de nuestro ejemplo, las demás personas puedan entender que realmente Cristo es quien vive en nosotros y ya no somos nosotros, sino Cristo en cada uno de nosotros. Y si en verdad hemos crucificado el viejo hombre carnal, no debemos permitir que la ira controle nuestras vidas. No debemos permitir que la ira controle nuestras vidas, en Efesios 4, 26 y 27, porque como les puedo decir, somos seres humanos, no les voy a decir que no nos vamos a enojar. Todos y cada uno de nosotros pasamos momentos de enojo porque somos seres humanos. Siempre hay una que otra cosa que nos va a enojar, pero dice la palabra del Señor que tenemos que controlar la ira. Que no la ira nos controle a nosotros, sino que la ira
la tenemos que controlar nosotros. Efesios 4, 26 y 27 nos dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lo que les hablaba anteriormente. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enojemos, que Dios nos dé dominio propio para nosotros saber cómo manejar la ira. Si en verdad nos hemos despojado del viejo hombre, no deberíamos robar, sino trabajar con nuestras manos para ayudar a los demás, lo que estábamos viendo en Efesios 4:28. Es un repaso. Y Romanos 13:1, vamos a ver lo que nos dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que nosotros tenemos que estar sometidos a la autoridad, la policía, todos los que están puestos en eminencia. Tenemos que someternos, dice, a esas autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, en cada denominación hay una autoridad superior, la cual ha sido puesta por Dios. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que tenemos que estar sometidos a esa autoridad, porque dice la palabra del Señor que han sido puestas no por el hombre, han sido puestas por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, están establecidas ahí asimismo por Dios. Entonces tenemos que someternos a toda autoridad, así sea en la iglesia, así sea en las calles donde andemos. Tenemos que someternos a los reglamentos que pongan esas autoridades. Así estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Esa es una buena manera para poder nosotros verificar que ya no está el viejo hombre en nosotros, sino el nuevo hombre que es en Cristo Jesús ahora. Ya no andamos muertos, sino que andamos en novedad de vida. Si estamos muertos, pero muertos al pecado, y estamos vivos para Cristo, para la gloria de Dios Padre. Y ahora vivimos para Él y para Él, por Él y para Él. Y el punto 4, hermanos, ya estamos finalizando. Si en verdad hemos crucificado el viejo hombre carnal, nuestra manera de hablarlo debería de mostrar. Efesios 4:29 nos dice, o sea que nuestra manera de hablarlo debería de demostrar, hermanos. Siempre, a veces, cuando vienen enojos, es ahí donde la palabra del Señor dice que airaos, pero no pequéis, no me pongan solo en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que procurar que no nos saquen de las casillas el enojo para no pronunciar malas palabras. Porque dice la palabra del Señor que nuestra manera de hablar también dice si nosotros hemos nacido de nuevo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive para siempre. Es que en realidad entrar al reino de los cielos hay que pagar un precio. Ese precio ya lo pagó Dios. Pero nosotros tenemos que con nuestra conducta reflejar a Cristo en nuestras vidas. Difícil no es, porque con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Efesios 4:29 nos dice, aleluya, poderoso es Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, hermano, que cuando nosotros nos expresamos, escuchan nuestra manera de hablar, dice, pero sí, realmente es cristiano. No se le escuchan palabras corrompidas, no se le escuchan palabras fuera de lo normal, fuera de la voluntad de Dios, sino útiles y necesarias para la edificación de nuestra alma. Y el punto número 5, si en verdad hemos crucificado al viejo hombre carnal, no deberíamos contristar al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir, como nos lo dijo Efesios 4:30 al 32, hermanos. Con esto concluimos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con el cual, hermanos, si nosotros estamos sellados para el día de la redención, es decir, que cuando a nosotros a veces se nos salen malas palabras, entristecemos al Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Y mire, quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es como aquel varón que tenía una deuda extremadamente grande y resulta de que aquella deuda, aquel hombre llegaba constantemente a pedir que por favor se le perdonara aquella deuda y constantemente que se le perdonara aquella deuda porque ya no hallaba qué hacer. Un siervo le estaba cobrando y cobrando constantemente y él no tenía cómo pagar aquella deuda. Resulta que vino ya por último y se le perdonó aquella deuda, pero resulta que se le olvidó que se le perdonó aquella deuda, porque había otro que le debía a él, y cuando llega aquel que le debía a él, al que estaba endeudado, pero que ya había sido perdonada su deuda, llega el otro que estaba endeudado con él, y le pide que por favor le perdone la deuda, y se le humillaba a tal grado, diciéndole que por favor le perdonara aquella deuda, pero resulta que aquel no le quiso perdonar la deuda. Aunque a él se le había sido perdonada la deuda, se le había olvidado que él estaba endeudado hasta donde llaman no, estaba súper endeudado. Y se le olvidó que se le había sido perdonada aquella gran deuda. Y cuando aquel varón llega a pedirle que por favor le perdone su deuda, no se la quiso perdonar. ¿Y qué sucedió? Bien, le dijo, ¿no quieres perdonar la deuda de él? Pues entonces ahora se nos olvida la deuda que se te ha perdonado, tienes que pagar aún más de lo que se le había sido perdonado. Se le puso a aquel varón que le había sido perdonada la deuda. Y aquel varón dijo, así mismo es como si vosotros queréis que vuestro Padre los perdone, tenéis que aprender a perdonar a los demás las ofensas. Es decir, un ejemplo, hermano, si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a los demás para que nosotros tengamos esa entrada libre al reino de los cielos. Y así es el mensaje hasta que ha llegado la palabra del Señor, esperando que sea necesaria y útil para la edificación de nuestras almas y que cada día sigamos al blanco perfecto que es Cristo Jesús, el cual no ha perdido ninguna batalla ni la perderá jamás. Que sigamos adelante, avanzando, porque realmente los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos realmente difíciles. Miren, se ha salido una noticia ahí que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que aparentemente tiene un apartamento con el 666, que supuestamente es el anticristo. Pero también es cierto que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra del Señor, que nadie os engañe, que no os conturbéis ni por palabra ni por carta, sino que cada día sigamos las huellas del Maestro, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros ser salvos. No sabemos cuánto tiempo falta para la vida de Cristo, si son meses, si son días, si son años, pero lo que sí sé, hermanos, es que nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones cada día como si fuera mañana la venida de Cristo. Dice que trabajemos cada día como si no hubiéramos de morir, y que sirvamos a Dios cada día como si la venida del Señor Jesucristo fuera mañana. Es decir, hermanos, que nos esforcemos cada día a entrar por esa puerta estrecha, que no importan las noticias que conmuevan al mundo, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Con tal que nosotros estemos a cuenta con Dios, no va a haber nada ni nadie que nos espante o que nos preocupe, porque nuestros corazones tienen que estar íntegros delante de Dios para cuando suene la trompeta, sea el canto del gallo, o al anochecer, o a la hora que sea, estemos preparados para irnos con Él. Porque se generan tantos rumores, se generan tantas noticias, algunas ciertas, otras falsas, algunas que nos dejan dudando, pero lo único cierto, hermanos, es que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, porque ahora más que nunca ese día se acerca. Así que voy a invitarles que se pongan de pie para que oremos y podamos ser despedidos. Aleluya. Pues Dios, te damos las gracias porque nos ha permitido meditar en tu palabra en esta preciosa noche, pidiendo, mi Dios eterno, la necesaria sabiduría para seguir predicando tu palabra, Dios mío, para la edificación de nuestras almas, y que cada día seamos nutridos con tu palabra,
para que nuestro entendimiento sea renovado cada día, para que nuestro entendimiento sea renovado a tal grado que alcancemos el pleno conocimiento de Cristo en nuestras vidas, y así, Señor Jesucristo, irnos renovando cada día hasta alcanzar, Dios mío, aleluya, ese propósito que tú tienes establecido para cada uno de tus hijos. Dios de la gloria, proclamamos, aleluya, tu poder y tu gloria. Proclamamos, Señor Jesucristo, tu cobertura, tu asesoría legal en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que nuestra manera de vivir sea reflejada en cada uno de nosotros cada día, como tú lo enseñaste, como tú nos enseñaste a vivir de una manera íntegra, de una manera leal, Señor Jesucristo, que no te fallemos, que no nos detengamos, que no nos hagamos ni a diestra ni a siniestra, sino que cada día, Dios mío, nuestra fe sea firmada en ti. Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra retaguardia, Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Que aprendamos a vivir de acuerdo a tus mandatos, estatutos y decretos como tú los has dejado establecidos, Maestro de la gloria. Que nos sigas enseñando, que nos sigas capacitando para poder vivir de acuerdo a tu santísima voluntad. Porque sabemos, Dios de la gloria, que en nuestra humana sabiduría no podemos. En nuestra humana manera de vivir tampoco podemos hacerlo, pero sí sabemos que podemos hacerlo a través del Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos reprende, que nos exhorta y que aún de noche nos enseña nuestra conciencia, para que así, Dios de la gloria, podamos ir mejorando aquellas actitudes que no nos dejan alcanzar esa madurez espiritual, aquellas actitudes, Dios mío, que de alguna manera te ofenden. Que ya no contristemos más al Espíritu Santo, sino que cada día vivamos de acuerdo a tu santísima voluntad, íntegros delante de tu divina presencia, de manera, Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo pueda reposar en nuestras vidas de una manera que no se aparte de nosotros en ningún momento, sino que cada día, Dios mío, nosotros podamos retener el consejo, podamos retener tu palabra, como dice ahí tu palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Realmente nosotros queremos retener, Dios mío, lo que tú nos has dado, para que nadie nos quite la corona, sino que cada día, Padre, afirme en nuestros corazones nuestra fe, nuestros pasos, nuestros pensamientos, y así nosotros podamos alcanzar la estatura a la medida de la plenitud de Cristo, de manera que podamos ser victoriosos en ti, Jesucristo amado, presentando en tus manos a cada uno de los hermanos que no pudieron venir, no pudieron hacerse presentes, pero que tú conoces las razones por las cuales ellos no están aquí. Te pido, Señor Jesucristo, que los guardes en el hueco de tu mano sagrada y poderosa, que los libres de las corrientes del pecado, de las malas intenciones del enemigo. Padre, también te presento a cada uno por nombre de los hermanos que hoy sí se hicieron presentes y que pudieron decir amén en este lugar, Dios de la gloria. Te pido, Dios mío, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les equipes cada día para la gloria de tu santo y bendito nombre. Dios mío, si alguien vino hoy enfermo, te pido por favor que pases tu mano bendita, poderosa de sanidad, y quemes toda dolencia, quemes toda enfermedad, no importa con qué nombre haya venido, Señor Jesucristo, simplemente extiende tu mano poderosa de sanidad y hazlos libres para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, revístenos de tu autoridad cada día, de dominio propio, Padre Santo de la gloria, para que ya no seamos aquellas personas que contristamos al Espíritu Santo, sino que seamos de aquellas personas que te honramos, que te alabamos, que te glorificamos cada día y que damos testimonio que el viejo hombre carnal realmente ha muerto en nuestra vida, y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu perfecto amor, por tu perfecta voluntad, por tu obra redentora en la cruz del Calvario, la cual de esa forma expresaste en la más mínima expresión de amor para cada uno de nosotros. Esa forma en la cual nos amaste primero, antes que nosotros te amáramos a ti, Maestro de la gloria. Síguenos enseñando, síguenos capacitando, síguenos fortaleciendo para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesucristo.
también presentando el mes de ayuno que a partir de mañana comienza. Sellamos ese ayuno con tu sangre preciosa, Padre amado, para que todo el que venga a este lugar pueda sentir tu presencia, para que todo el que venga a ayunar, Señor Jesucristo, no sienta sueño, para que todo el que venga a ayunar, Señor Jesucristo, no se distraiga, para que todos los que vengamos a ese ayuno, Señor Jesucristo, seamos revestidos del poder de tu Santo Espíritu y así cada día podamos luchar legítimamente hasta ser coronados. Gracias, Padre, nos despedimos de este lugar, pero recuerda, no nos despedimos de tu presencia, sino que cada día, Dios mío, nos alineemos a tu voluntad para poder tener esa compañía, ese grato respaldo y esa grata ayuda que necesitamos cada día para enfrentar, Dios mío, las batallas espirituales. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Dios bendiga lo que hemos hecho hasta este momento, así sean